Hola, bienvenidos al capítulo 11 de esta segunda unidad del curso de pintura digital de XP-Pen. Continúo trabajando en la capa 21, ya reforzando algunos detalles. Como recomendación, no es bueno trabajar mucho tiempo en una misma parte. Creo una capa nueva, la 22, para poner más detalles, ya que no quiero saturar tanto la capa número 21. Agrego una mancha de luz y luego voy corrigiendo con otro pincel, pero de manera más puntual. Esta fase se trata de pulir algunos detalles, refuerzo todas las líneas que más pueda. Sin embargo, si podemos agregar más detalles, mucho mejor. Con este pincel que me da una textura granulada, lo que hago es aplicarlo en esta parte para tener un acabado más homogéneo en la base del mortero. Pinto haciendo muy poca presión en la pantalla. Lo que haré a continuación será fusionar todas las capas que tenemos hasta ahora, incluso la de nuestra base de color, pero en una nueva capa sin eliminar estas. Lo que hago es que la selecciono y con el comando Control más Alt más E hago esta acción. Y acá tenemos la capa de fusión de todas las capas. Como han podido notar, toma por defecto el nombre de la capa superior y entre paréntesis la palabra combinado. Ahora desactivo todas las capas por debajo de esta, ya que lo que haré a continuación será mejorar algunas cosas de la forma en general de mi objeto.
Me paro sobre la capa de fusión y voy a ir a la barra de menús y busco filtro y damos clic en licuar. Se nos abre esta ventana nueva donde tenemos un montón de opciones, sin embargo no profundizaré mucho en este filtro, ya que lo único que necesitamos para esto es la herramienta de dedo. Acerco un poco la vista previa con el zoom. Y seleccionada esta herramienta y con estos valores de tamaño y de presión, voy a modificar esta parte de acá del objeto. El tamaño del pincel nos toca modificarlo directamente desde el panel, no nos servirá el comando del teclado ni mucho menos los botones que tengamos asignados a nuestros productos de XP-Pen o de otra marca, ya que es algo del programa. Poco a poco acomodamos las partes de nuestro objeto donde se ve un poco chueco, por decirlo así. Una clave es que en presión tengan un valor bajito para que controlen mucho mejor el licuado. De tenerlo muy alto van a deformar fácilmente el objeto y quedará peor de como lo teníamos. Por eso fusionamos todas las capas. De hacer individualmente esta acción pues sería un desgaste innecesario y con un resultado que no sería tan satisfactorio. Defino entonces todos los bordes donde tal vez haya quedado muy mal definidas las formas de nuestro objeto. Cuando terminamos, damos clic en OK y guardo el documento. Normalmente antes de aplicar un filtro siempre convierto la capa en objeto inteligente. En este caso no vi la necesidad, puesto que lo que íbamos a hacer era algo muy sencillo. Creo una capa nueva sobre la fusión para agregar unos detalles de color. Para esto necesito acercar mucho mi lienzo y con el aerógrafo en un tamaño pequeño y un tono violeta empiezo a agregar esta sombra de acá abajo. Con un tono rojizo oscuro pinto también la sombra. Cambio de pincel para agregar un poco más de detalles. Continúo puliendo algunas cositas, pero ya son detalles más puntuales. Creo una capa nueva para los micro detalles que están por fuera del contorno de mi objeto, por esto no le aplicaré una máscara de recorte. Me acerco para poder pintarlos mejor. Miren que el borde de la base del objeto no es tan regular en su forma.
Con este pincel sólido agrego los detalles. Fusiono las tres capas nuevas que tengo en una sola. Para esto selecciono todas las capas y doy el comando Control+E. Activo las capas anteriores y podemos ver la diferencia entre la forma nueva y como lo teníamos antes. Estas capas del proceso las selecciono y las meto en un grupo. Ya es su decisión si quieren eliminarlas, pero no lo recomiendo, para que tengan allí el historial de cómo resolvieron este ejercicio. Creo una capa nueva y agrego algunos detalles. Podríamos decir que estos son los últimos detalles del proceso de texturizado que iniciamos hace unos capítulos atrás y que hemos resuelto solo con la herramienta pincel y con diferentes brochas. Agrego algunas luces que me hicieron falta, asimismo algunas sombras. Estos son ya los toques finales de nuestra pintura en cuanto al proceso con la herramienta pincel.
Ahora pasaré a pulir esta línea negra que tiene el mortero, ya que como no van más detalles sobre esta área podremos pintar tranquilamente. Quiero el lienzo para tener un mejor trazo. Con un color oscuro y el pincel en aerógrafo empiezo a pintar esta línea negra en una nueva capa. Traten de seguir la misma forma de la línea de la referencia. Intenten dejar el detalle de color que hay en medio de la línea. Observen que no toda la línea es negra y de hecho ese detalle le da mucha más vida a este elemento. No hagan la línea completamente oscura. Regreso el lienzo a la vista normal y agrego con el pincel muy fino estos detalles del medio de la línea y los otros detalles más pequeños. Y con esto dejaremos hasta acá. En el siguiente capítulo, que es el capítulo final, agregaremos los últimos toques a nuestra pintura. Haremos también la corrección de color, entre otros. Ya estamos a solo un capítulo de concluir esta unidad.